Método estándar para la determinación del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos, usando la norma ASTM D4318-17. Materiales: cazuela Casagrande, ranurador, vidrio esmerilado, espátulas, mortero, tara, tamiz número 40, fondo, tapa, dispensador de agua. Cazuela Casagrande es un dispositivo mecánico. Consiste en una copa de latón, leva y manivela. Cuenta con una base de un material resiliente, una leva que está diseñada para elevar la copa de manera suave y continua a una altura máxima. El ranurador nos permite calibrar a una altura de 1 centímetro. Se procede a poner, se gira, luego se retira y el dispositivo queda calibrado a la altura. Se obtiene una muestra con humedad natural que pasa al tamiz número 40 determinado por el método visual. Tenemos de 150 a 200 gramos. Se coloca la muestra sobre el vidrio esmerilado y posteriormente se procede a mezclar muy bien con agua destilada o desmineralizada. Si durante la muestra se encuentra un pequeño porcentaje de material que queda retenido en el tamiz número 40, simplemente se retira esta partícula con la mano si es posible y se procede a continuar con el mezclado. En caso de que estas partículas gruesas sean concreciones, conchas u otras partículas frágiles, no es aconsejable que se trituren. Estas partículas se deben de hacer pasar por el tamiz número 40 o, en su defecto, se deben retirar. El tiempo necesario para mezclar adecuadamente un suelo variará enormemente dependiendo de la plasticidad y el contenido inicial de agua. Pueden ser tiempos necesarios de mezclas iniciales de más de 30 minutos para arcillas gruesas y rígidas. Cuando la muestra se encuentra finalmente bien mezclada y homogeneizada, se debe guardar en un recipiente o contenedor donde no tenga pérdida de humedad y se debe dejar reposando o curando por un tiempo de al menos 16 horas. Transcurrido el tiempo de curado, se procede nuevamente a sacar la muestra de su bolsa y se homogeneiza muy bien antes de montar en la cazuela. Cuando se tiene la consistencia deseada, se monta la muestra de suelo en la cazuela de Casagrande, teniendo cuidado de que no queden burbujas de aire atrapadas en la muestra de suelo. La cantidad de material a depositar es tal que en su parte más profunda nos dé una altura y un espesor de 1 centímetro. Una vez se tiene la muestra ya montada, con el ranurador se divide dándole la curvatura a la muestra de suelo. Se puede apreciar los dos taludes. Luego se procede a la aplicación de los golpes a una velocidad de 1.9 a 2.1 golpes por segundo, hasta que la parte más profunda se una a una longitud de aproximadamente 13 milímetros. Esto lo podemos verificar con el ranurador, ya que él cuenta con un espesor de 1 centímetro y una longitud de 13 milímetros. La norma establece que el punto es óptimo cuando se cierra entre 25 y 35 golpes. Por tal motivo, esta muestra cerró en 25 golpes y se puede tomar su muestra húmeda. Luego se mezcla nuevamente el material y se adiciona agua destilada. Se procede a montar nuevamente en la cazuela con el fin de generar un cierre al número de golpes entre 20 y 30. Cuando se encuentra en este rango, el punto es óptimo y se puede tomar muestra de humedad. Finalmente se repite el procedimiento para lograr un cierre entre 15 y 25 número de golpes.
Las muestras de suelo son llevadas al horno a una temperatura de 110 grados más o menos 5 durante un tiempo aproximado de 16 a 24 horas. Posteriormente son llevadas al desecador para tener un enfriamiento controlado. Finalmente se toma el registro de sus pesos. Para la determinación del límite plástico se selecciona una porción de aproximadamente 1.5 a 2 gramos. Con esta porción se forma una masa lisoidal. Se hace un enrollado manual sobre el vidrio esmerilado. Se le aplica la presión suficiente para enrollar la masita, formando un hilito con un diámetro uniforme de aproximadamente 3.2 milímetros o 1/8 de pulgada, por un tiempo no mayor a 2 minutos. Se continúa armando y desarmando el rollito hasta el diámetro de 3.2 milímetros. Se rompen varios pedazos, vuelve y se amasa y vuelve y se forma el rollito de forma lisoidal. Finalmente, si el desmoronamiento se produce cuando el rollito tiene un diámetro superior a 3.2, esto se considera un punto final satisfactorio, siempre que el suelo haya sido previamente enrollado a un diámetro de 3.2 milímetros. Se reúnen las porciones del rollito que han sido previamente desbaratados, se ponen en un recipiente, se registra su peso, se lleva al horno para tomar su humedad. La muestra de suelo fue previamente secada en el horno a una temperatura no mayor a 60 grados centígrados por un periodo de tiempo entre 16 a 24 horas. Luego el material es disgregado utilizando un mortero. Después este material es agitado en un tamiz número 40. Del material que pasa del tamiz número 40 se toma una porción de entre 150 a 200 gramos. La preparación de la muestra, la determinación del límite líquido y la determinación del límite plástico se realiza como en el proceso anterior.